Hola, soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy se ha venido al podcast Jakub, el creador de Newsletter SEO, un boletín bisemanal que recopila las mejores noticias relacionadas con el posicionamiento web, lo que se cuece en Google y la visibilidad en Internet en general. Recientemente ha sacado un modelo de pago dentro de su newsletter y tengo muchas preguntas al respecto. Pero ya sabes, hablando de newsletters, cómo iba a hacer un podcast sobre esta temática y no pedirte que te suscribas a la newsletter. Cada martes envío información, noticias y tendencias relacionadas con este formato, newsletters en las que inspirarte y tips para seguir mejorando tu newsletter. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Hola Jakub y bienvenido a Escuchando Newsletters. ¿Cómo estás? Hola Chus, muy bien, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí y bueno, nada, dispuesto a contar todo lo que pueda, probablemente a dejar más preguntas que respuestas para la gente que lo escuche, pero oye, de verdad, encantado de estar aquí. Genial, dejar preguntas siempre es bueno, porque así la otra persona sigue pensando, o sea que muy bien. Venga, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria y sobre todo cuál fue el momento en el que decidiste apostar por el formato newsletter. Vale, pues mira, la newsletter SEO nació en enero de 2019 y bueno, pues a ver, fue como digamos que nació en la búsqueda de un nuevo formato que no llevara la palabra blog por delante, porque bueno, no me apetecía, no tenía ganas de trabajar tanto contenidos personales por esa parte, pero sí que me apetecía contar cosas sobre SEO. Lo que pasa es que, bueno, pues en Twitter al final, por ejemplo, que es una de las redes sociales de las que más utilizo, no tanto por generación de contenidos, pero más bien por consumo, porque lo utilizo mucho para informarme yo, sobre todo, pues de SEO. Y lo que pasa es que, bueno, a mí no me terminaba de encajar tampoco ese medio, digamos, para comunicar o para dar a conocer yo las cosas que me apetecía compartir sobre SEO, ¿vale? Porque, bueno, el SEO siempre me ha gustado un montón, es una cosa que, bueno, con la que friqueo muchísimo, o sea, soy muy pesado y muy intenso, incluso cuando hablo de SEO y cuando lo trabajo. Entonces me apetecía contarlo, lo único, pues ya te digo, ni me encajaba el formato blog porque ya lo veía como un poco muy utilizado y que, bueno, pues que realmente para entrar a competir pues hace falta ya mucho trabajo previo y también el formato Twitter y en general redes sociales, que a mí personalmente las redes sociales, ya te digo, me gustan para informarme, pero nunca me han terminado de gustar para crear contenido porque no sé, o sea, yo creo que nunca las he llegado a entender, o sea, se me escapa todo el tema de la viralidad, el tema de conseguir audiencias en redes y demás. Entonces, dentro de ese mix, al final, una de las cosas que mejor me encajaban, pues era una newsletter. Entonces, bueno, pues así es como nació la newsletter SEO, que bueno, pues la verdad es que desde su nacimiento hasta ahora, pues siempre ha tenido la misma idea, pues que es compartir contenidos de SEO actuales, ¿vale? Es decir, no ser tanto una fuente informativa para aprender SEO como tal de, oye, SEO básico desde cero, sino más bien para la gente que ya está metida en la rueda del SEO, pues de cualquier forma, porque tienen algún micronicho, porque trabajan en una empresa y llevan la parte de SEO o simplemente pues porque no sé, a lo mejor llevan otro departamento, pero les apetece tocar un poco el tema del SEO. Pues la newsletter SEO va para toda esa gente, para que estén informados, para que estén al día, sin la necesidad de, pues bueno, tener que consumir contenido de diferentes fuentes, como por ejemplo hago yo, pero bueno, en mi caso, por lo que te digo, ¿no? Porque me gusta mucho, lo consumo mucho. Y también al final no deja de tener su aspecto más egoísta, que es que a mí el hecho de hacer esos 2 envíos que hago a la semana, los martes y los jueves, me permite a mí mismo ordenar ideas, poner todo lo que he visto en contexto, entenderlo, que quizás de otra manera, si simplemente viera las noticias de pasada, pues no lo leería tan a fondo, pero como ya me estoy obligando a tener que explicárselo a gente que además pues ya tiene un cierto nivel de SEO, pues bueno, pues al final te obligas, digamos, a tener ese mínimo nivel de, oye, de estar al día, de informarte y de conocer un poco lo que va pasando. Sí, yo ya no estoy en el universo SEO, pero reconozco que sigo suscrita a Newsletter SEO porque es verdad, me permite empaparme un poco, ¿no? de cómo va el sector, de lo que se cuece en Google, sobre todo, y luego, bueno, ciertas noticias que vas curando, o sea que
digamos que también te sigo a ti, no solo por el contenido. Me ha gustado mucho un punto que has dicho, que es, y que cada vez observo más, que es que las newsletters parece que están sustituyendo a los blogs en el sentido de se necesita mucha autoridad para posicionar y conseguir ese tráfico pasivo, bueno, ese tráfico orgánico. Y claro, la newsletter es una forma de poder escribir yendo directamente tú a la audiencia. Pero claro, nos estamos encontrando con que hay tantas, ¿no? Que de nuevo luchamos por esa autoridad para convencer al usuario, ¿no? Antes digamos que el SEO depende del algoritmo y ahora dependemos de la capacidad que tengamos para enamorar al lector y que, oye, que se venga con nosotros a la bandeja de entrada. ¿Cómo ves tú ese punto? ¿También notas esa tendencia a abandonar los blogs y volver a las newsletters? Sí, además es que es justo eso, realmente es volver a la newsletter, porque las newsletters siempre han estado ahí, es un formato que lleva muchos años circulando, pero yo también tengo la sensación de que se está volviendo a ellas, pues supongo que en gran medida por esa saturación y sobre todo por parte de los creadores, por lo que comentas, ¿no? Por esa dificultad de si ya tienes cierta marca, no sé, a lo mejor en una red social o incluso simplemente en tu sector, el hecho de crear un blog probablemente te va a llevar más tiempo que crear una newsletter y sobre eso ir trabajando tu audiencia, ¿vale? Dentro de que las dos cosas son difíciles porque al final construir una newsletter desde cero es súper complicado, o sea, al final no, hombre, no es un requisito indispensable, pero al final te ayuda mucho partir ya de cierta comunidad, aunque sea en otro sitio, pues por ejemplo, pues en un blog, pero también puede ser, pues lo que te decía, en una red social, en un canal que utilices para comunicarte con gente afín a ti. Eso al final ayuda mucho a dar ese impulso inicial. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es cierto que yo creo que a nivel de inversión de tiempo y esfuerzo, la newsletter es, a día de hoy, digamos que recompensa más ese mismo esfuerzo, ese mismo tiempo que de lo que te lo haría un blog, dentro de que a lo mejor el blog, pues si sigues otra estrategia más a largo plazo, acabaría ganando, ¿no? Por así decirlo, en audiencia y demás, pero si hablamos de generar contenido y no preocuparte tanto por partes, pues mira, mismamente por el SEO del blog, por la parte técnica, que al final es un gran quebradero de cabeza, realmente yo creo que la newsletter te lo pone muy fácil, te lo empaqueta todo, tú utilizas tu gestor de preferencia, que también hay 3, 4, 5 grandes que súper fácil utilizar, eliges uno y sobre eso realmente ya no te tienes que complicar más por la parte técnica. Todo lo que viene más allá de eso es contenido que depende únicamente de ti y audiencia que también depende únicamente de ti. Entonces, bueno, lo veo como más controlable. Sí, además libertad editorial total y libertad de, como tú dices, depender de, voy a poner palabras clave para que esto se posicione, por lo tanto salimos ganando, sí. Cuéntame un poco, ya me has dicho que, bueno, el objetivo que perseguías con crear Newsletter SEO en 2019, pero ¿te inspiraste, yo qué sé, en un creador específico, en alguna newsletter que siguieras o digamos que lo construiste tú desde cero? Pues, ¿sabes qué pasa? Te diga lo que te diga esa pregunta, te voy a mentir porque sigo tantas fuentes que lo más probable es que la inspiración de la newsletter SEO me viniera de 40 referentes diferentes. Entonces, no sabría decirte, o sea, no tenía algo concreto en mente, pero bueno, por ejemplo, sí que conocía pues el conocidísimo ejemplo de Alex Barredo aquí en España, me gustaba mucho el formato que él hacía, me gustó mucho esa, no sé si evolución o transición o complemento entre podcast y newsletter, porque a mí también, joder, si tuviera más tiempo, a mí, por ejemplo, también me gustaría completar la newsletter SEO con un podcast, pero bueno, es algo que por tiempo he tenido que descartar. Pero bueno, me gustaba cómo lo hacía él y entonces, bueno, pues yo creo que ahí sería también un caso que usé como referente, como inspiración para crear esta newsletter. Lo que pasa es que ya te digo, al final, pues bueno, es un mix de inputs que te llegan de correo, de redes sociales, etc., que al final, pues supongo que acabas construyendo lo que recuerdas de cada inspiración, que es al final como nació la newsletter SEO. Y bueno, a día de hoy también intento, a ver, al final me pasa supongo lo que le pasará a cualquier usuario que consuma newsletters. Yo intento estar dado de alta en diferentes newsletters de diferentes sectores. Pues ahora, aparte del SEO, que tampoco sigo muchas, pero lo mismo, por una cuestión de tiempo. Pero, por ejemplo, también me gusta mucho ahora el mundo cripto, entonces estoy intentando seguir algunas de newsletters de este tema. Pero claro, al final es una saturación que yo entiendo que para cualquier persona es súper complicado de digerir porque te encuentras que te empiezan a llegar correos que dices, joder, al final, por ejemplo, también muchas veces las newsletters, por ejemplo, de fin de semana, también estoy suscrito a varias aquí en español, bueno, pues por ejemplo la de Samuel Gil, una de ellas,
joder, son súper completas, están genial, pero más de un fin de semana, pues al final se me queda abierto. Digo, vale, me lo voy a dejar como no leído, me lo leo a lo largo de la semana, se me empiezan a acumular más newsletters. Sí. Entonces, bueno, se va haciendo como una bola gigante también, pues eso, ¿no? Por esta gran variedad. No sé si esto tiene solución, yo no sé si Leer más rápido. leer más rápido o en vertical y coger lo más importante. Pero bueno, al final creo que va a ser uno de los grandes dilemas, ¿no?, que va a tener el usuario. Se va a tener que quedar con unas newsletters, otras las va a tener que descartar. Pero bueno, no deja de ser diferente a lo que pasa con un blog. Al final no puedes leer todos. Sí. Coges 2, 3 y esos son los que consumes a diario. Pues imagino que a medida que se asiente el concepto de newsletter en cada sector, ahora que ha vuelto, digamos, a ponerse de moda, por así decirlo, pues yo creo que la gente pues, se quedará con 2 o 3 de su preferencia y son las que van a leer. Sí, además son ciclos, como hablaba con Jaime Mesa. A lo mejor hay un momento en el que por tu situación laboral, personal, etcétera, te interesa consumir un tipo de newsletter y luego te cansas, pues nada, como es libre darse de baja y suscribirse a otra. Quiero decir que también acompaña mucho tu estado personal y tu estado profesional en qué tipo de newsletter consumimos, que no deja de ser igual que consumes un blog, un podcast, etcétera. Vale, otra duda que tengo, que ya has comentado que haces 2 por semana, mi enhorabuena por esa constancia y esa dedicación. ¿Por qué decidiste la frecuencia bisemanal? Porque creo que es el primero newslettero que entrevisto y que tiene esta frecuencia. Pues ahora tendría que hacerme memoria para recordar si lancé directamente martes y jueves, que me quiere sonar que sí. Pero a ver, al final, la idea de hacerlo martes y jueves, que en definitiva es hacerlo 2 veces a la semana, que eso sí que en principio me interesaba mucho. A ver, era por una cuestión de que como mi newsletter está muy atada a la actualidad, que es verdad que el SEO no tiene tanta actualidad pues como un tema generalista, por así decirlo, pues tecnología en general, que tiene mucha más actualidad, pero dentro de eso sí que es cierto que al final en el SEO ocurren cosas a lo largo de la semana que si yo hago el envío un martes solo y pasa algo el jueves, por ejemplo, relevante, contarlo ya el martes siguiente, hombre, a ver, seguirá estando de actualidad, pero ya como que pierde esa magia, Sí. ¿no? De, oye, pues ser el primer lugar en el que te informas, el primer sitio en el que lo ves y bueno, sí que es verdad que te permite pues darle a lo mejor una cobertura un poco más calmada y darle un enfoque más desarrollado del que le darías cubriéndolo el mismo jueves, pero bueno, luego si quieres luego hablamos de eso, que ahí es donde entra realmente la parte premium de, oye, pues contenidos más curados, más calmados, pero para lo que es el usuario que busca informarse como tal, ya te digo, yo creo que para un tema de actualidad, el hecho de tener esos 2 envíos, te cubres bastante, al final, los 2 momentos de la semana en los que más noticias puede haber, que son martes y jueves. Si sale algo ya un jueves por la tarde, un viernes, que no suele ser lo más común, pues bueno, igualmente ya se va el envío del martes, que oye, pues todavía quieras o no, sigue estando fresco. Entonces, bueno, la intención era esa, cubrir esa actualidad, que no se me queden los temas muy, digamos, que no me caduquen antes de que haga el siguiente envío. Sí, bueno, tiene sentido, ¿no? Al final has mencionado Les Barredo y las que son de actualidad pura y dura sí que suelen ser incluso diarias. O sea que es verdad que es muy caduco ese tipo de contenido, entonces sí, tiene todo el sentido. En cuanto a herramientas o sistemas que uses para recopilar todo aquello que consumes y que va a la newsletter, ¿cómo es tu workflow en ese sentido? Pues mira, principalmente, y diría que al 95% Twitter, que lo que hago es muy simple. Un tweet que veo que me interesa, que está relacionado con el SEO, le doy me gusta y se va a la pestañita de tweets que me gustan. Entonces, luego el martes y el jueves de madrugada, cuando me levanto para hacer la newsletter, me voy a mi apartado de tweets con me gusta y recopilo desde ahí. Luego, si a lo largo de la semana me encuentro algún contenido fuera de Twitter, demás, que también me interese, pues bueno, me lo apunto en un keep, que suelo tener un keep, o sea, tengo un keep configurado todos los martes y jueves de madrugada pone básicamente ponerme con la newsletter y si me voy encontrando temas, lo que hago es que a lo largo de la semana a ese keep le meto los enlaces de esos temas para también tenerlos en cuenta y añadirlos en la newsletter. Y básicamente esas 2 fuentes, pero sobre todo Twitter. O sea, si Twitter lanza algún día un muro de pago y me obligan a pagar, yo estoy dispuesto porque de verdad que, vamos, es que para mí es como la enciclopedia del mundo para estar informado. Si filtras bien las cuentas, si eliges bien a la gente a la que quieres seguir, pues al final que sea afín a lo que te interesa, ¿no? Pues que no de repente hablen de fútbol o algo así, que al fin yo creo que es un poco lo que al final para mucha gente Twitter le echa atrás eso,
pero porque quizás no han tenido el tiempo necesario de, oye, curar su lista de usuarios y seguir a gente que realmente pues le proporcione la información que necesite, sea del sector que sea, porque vamos, hay de SEO, pero es que hay de 40.000 sectores más. Entonces, bueno, ya te digo, para mí Twitter, el hecho de ir mirándolo a lo largo del día varias veces, voy haciendo scroll, nuevos contenidos, y ya te digo, si veo algo que me interesa, que creo que pueda encajar en la newsletter, pues típico anuncio de Google que hacen desde la cuenta oficial, pues le doy el me gusta y así ya sé que lo voy a tener ahí y no se me va a pasar. Sí, no eres el único que me habla en cuanto a los me gustas de Twitter. Y es que si escucharan este podcast, probablemente desarrollarían un botón de un más para añadir a la lista ¿Es verdad? el típico más tarde, ¿sabes? Sí, muy bueno. Vale, pasamos al tema de estructura, porque sí que en tu diferenciación se nota que te inspiraste en cierta medida en lo que hace Alex Barredo, porque se nota en los emojis, ¿no? Sí. Es algo muy característico de tu newsletter SEO, y es que muchas veces son muy expresivos con lo que tú opinas sobre la noticia, aunque solo pongas un titular. Y ¿por qué apostaste por emojis más allá de, bueno, que te hiciera gracia en Alex Barredo? Pero si en verdad lo usas como parte expresivo o, bueno, porque te hacen gracia ella. No. O sea, yo soy un firme defensor de los emojis y a mí, pero en todos los aspectos de la vida. Es decir, a mí muchas veces me tienen que parar los pies porque si por mí fuera, yo proyecto en el que trabajo por la parte SEO, proyecto que de verdad llenaba de emojis. O sea, me parece que es lo que tú dices, súper expresivo, muy llamativo y, joder, que al final es una forma de conectar con un público además que, joder, sobre todo el público joven cada vez lo utiliza más, pero bueno, que yo creo que, o sea, es un, no sé si llamarlo nuevo método de comunicación, bueno, pero es un complemento que es lo que tú dices, o sea, ayuda a decir mucho en muy poco. Entonces, por ejemplo, aparece una noticia que a mí, como digo muchas veces, me explota la cabeza, ¿no? Con lo que veo y pues quizás no tengo tiempo para desarrollarla, pues hago eso, pongo el titular, enlazo a la noticia y pongo el emoji de la cabeza explotando, porque es que me parece que esas dos cosas juntas se van a entender y es un lenguaje universal, además lo va a entender cualquier persona. De hecho, es que me da rabia porque muchas veces me faltan emojis. A mí me gustaría tener muchos más porque no hay suficientes o se repiten incluso y tampoco, o sea, y no quiero usar dos emojis iguales en un mismo envío, entonces me pasa que no sé con cuál quedarme, pero me gustaría usar alguna. Entonces, vamos, yo ya te digo, súper, vamos, firme defensor del uso de los emojis para todo. Y si algún día un medio generalista se atreve a usarlo hasta en la portada, yo creo que sería, vamos, un puntazo. Creo que la respuesta a la siguiente pregunta que te voy a lanzar va por ahí, pero en cualquier caso te lo voy a lanzar. El anterior invitado lanzó una pregunta ciega que no sabía para quién era y preguntaba: ¿cómo garantizas ser diferente respecto a los demás? Si tienes un elemento diferenciador que te hace único o que a tu newsletter la hace única. Wow, esa está bien tirada. Wow. A ver, ¿cómo garantizas ser único? A ver, yo creo que, o sea, es que al final a esta pregunta a uno le vienen como muchos clichés y muchas respuestas tipo, ¿no? Ser tú mismo, hacer lo que te gusta, sí. Contar las cosas como te gustaría que te las contaran, pero realmente, o sea, por un lado es que es así, o sea, no tiene nada de especial, digamos, al final que una newsletter vaya cogiendo autoridad, ya no solo por lo que cuentas, sino porque eres tú quien lo cuenta. Pero es que realmente es así, o sea, al final es intentar, primero entender a quién te sigue, es decir, a quién vas dirigido, cómo es el público que va a recibir esa newsletter, porque también, o sea, esa es la parte, vamos, básica, o sea, si tú crees que estás escribiendo a un tipo de gente, pero resulta que el tipo de gente que has atraído a la newsletter no tiene nada que ver con eso, ahí, o sea, da igual lo que hagas porque eso no va a funcionar nunca, o sea, pasa mucho, por ejemplo. Joder, a mí me pasa a mí mismo con la newsletter SEO. Pues a veces digo, mira, pues a día de hoy, por ejemplo, tengo 700 y pico suscriptores. Yo sé que podría tener muchísimos más si fuera, por ejemplo, mucho más agresivo con la distribución en el sentido de no ir tanto a esto es una newsletter de nicho, de SEO para estar al día, sino esto es una newsletter con la que vas a ganar mucho dinero el primer mes en cuanto montes una web. Sí. Es lo fácil, entre comillas, ¿no? Y llegaría mucha gente, seguro, pero claro, ¿qué tipo de usuario llegaría? Pues un usuario que al segundo envío estaría decepcionado con lo que le estoy contando porque no es lo que busca. Entonces, volviendo a esa pregunta, sí, ¿no? Que me hacías, yo creo que para mí eso es uno de los pilares. Saber a quién te vas a dirigir, asegurarte de que llegas a esa gente y no a otro tipo de personas. Y una vez tengas eso, seguir adelante con lo que tengas en mente. Porque si
si estás llegando a las personas a las que quieres llegar, sea lo que sea que hagas, al final va a funcionar. O sea, tengas una manera más canalla de contar las cosas, una manera más técnica quizás, al final vas a encontrar a tu público siempre y cuando de esa bolsa de gente que se esté suscrita forme parte realmente de la gente que puede estar interesada en lo que vas a contar. Uh-huh. No puedo añadir nada más porque coincido 100% contigo. Y es que muchas veces eso, ¿no? Nos dejamos guiar por la desesperación de que no llegan una avalancha de suscriptores y caemos en el copy fácil de esta newsletter te va a cambiar la vida y eso puede que nos perjudique luego las aperturas y las bajas, ¿no? Y al final es que es verdad, hay que pensar a quién nos queremos dirigir y cómo nos queremos dirigir y eso probablemente sea uno de los pilares que te hagan único como creador. Y te digo una cosa, pero incluso, o sea, ese mensaje tan extremo de te vas a suscribir y te vas a forrar, hay newsletters que lo hacen y les funciona, pero porque van, o sea, ¿cómo decirlo? Son coherentes respecto al mensaje. Es decir, luego la newsletter realmente tiene ese mismo toque, pues lo que te digo, más canalla, más atrevido, más lanzado, ¿no? O sea, y eso me parece que es otro estilo propio y otra forma muy buena de hacer una newsletter. O sea, al final no tiene nada de malo ni lo uno ni lo otro, es simplemente adaptarte y ser consecuente con lo que ofrezcas para que luego la gente cuando vaya recibiendo los envíos, eso sea lo que se encuentre. Sí, pero bueno, en tu caso, ¿no? Que tú al final curas noticias y evidentemente si no aplicas eso en tu proyecto, etcétera, no te va a cambiar la vida o no te va a hacer, quiero decir que al final también por el tipo de newsletter que tiene es normal que ese mensaje no sea el adecuado. Me llama la atención que al final de cada envío pones una mención a algún seguidor que ha compartido la newsletter esa semana. Esto, ¿por qué decidiste hacerlo? ¿A modo de fidelización o también para, animar a la gente a hacerlo para salir mencionado en la newsletter? Más lo segundo que lo primero. Es decir, yo llevaba tiempo dándole vueltas a una idea que he visto en otras newsletters, que mira, o sea, a medida que voy a ir hablando me iré acordando de algunas de las que sigo. Y hay una newsletter, por ejemplo, de SEO. En este caso, es verdad que, o sea, es en polaco, porque, bueno, yo soy de Polonia. Entonces, me hizo gracia encontrarme con una newsletter de SEO en polaco. Me suscribí, la recibo, está muy bien hecha, la verdad, también. Es un formato más así también de noticias, pero tipo bullet points. O sea, es un listado de contenidos de SEO de actualidad. Y me ha gustado una cosa que hace él, que es que utiliza un sistema en este caso, sí de fidelización. No recuerdo ahora mismo el nombre de la herramienta, es una herramienta de pago, pero bueno, que lo que te permite es que gente que invite a alguien a la newsletter, esa gente se le suma como a su cuenta y van recibiendo pues X beneficios a medida que hagan, digamos, que llegue más gente. Entonces, pues el que invita a 5... ¿no? Probablemente sí, eso es, sí, esa es. Pues a medida que invitan a más gente, pues van recibiendo pues X bonus, ¿vale? Entonces, me quise animar con eso, lo que pasa es que vi los precios, vi la complejidad y dije, pues mira, muy bien la idea, pero no es para mí. Entonces, bueno, pensé, vale, y dentro de mis posibilidades, ¿qué puedo hacer que se parezca un poquito a esto? Pues se me ocurrió esta idea, ¿vale? Que es, pues simplemente, cuando, bueno, me mencionan en algún sitio, que también esto es otra cosa que si quieres hablamos ahora, el tema de saber cuándo te mencionan, dónde te mencionan y etc., que con las newsletters es un gran dolor de cabeza al final, pero bueno. Pero sí que me pasaba que, oye, pues gente que menciona la newsletter y la recomienda, pues me parece que una muy buena forma de agradecérselo es mencionarles en el envío, ponerlo ahí, que la gente lo vea y también, por supuesto, pues con la idea de que esto anime a la gente y que, bueno, que les invite a compartir la newsletter. Pero claro, volvemos a lo mismo, es que aquí es la gran guerra que tengo yo con las redes sociales, porque cuando hice esto, luego me paré a pensar, digo, vale, pero vamos a ver, esto me cubre Twitter, me cubre LinkedIn y poco más realmente, pues tampoco uso más redes sociales. Pero ¿qué pasa con la gente que comparte la newsletter SEO por un canal de Slack? ¿Qué pasa con la gente que la rebota por correo e invita a otra persona? Entonces, bueno, tengo ahí un gran dilema primero, es imposible, no, pero muy difícil saberlo, tenerlo controlado, tener los números. Es muy difícil agradecerlo porque, vamos, yo a día de hoy ya es que no tengo ni idea de dónde viene la gente a la newsletter. Yo hago mis envíos, decidí hace tiempo, además, no preocuparme demasiado ya del tema de suscriptores y distribución y demás. Yo ya voy haciendo y si le gusta a la gente bien y la comparte, genial, pero de verdad que no tengo manera humana de saberlo en casi todos los casos. Y por eso me da rabia, ¿no? Porque al final, pues bueno, por lo que te comento, esta parte de añadir esas menciones y demás, pues es para agradecerlo, pero soy consciente de que se escapan muchas recomendaciones que no van por redes, pero bueno, es que, pues eso, es que es muy difícil. O sea, al final, igual que con el formato podcast, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene a día de hoy la newsletter, en todos los sentidos, es el tema de la analítica. O sea, tener bien controlado realmente a quién llegas, cómo llega la gente a tu newsletter, eso es súper complicado.
Y bueno, o sea, no existe el analytics del podcast, no existe el analytics de la newsletter y eso dificulta mucho las cosas, sobre todo cuando quieres escalar, cuando quieres coger un caso de éxito y replicarlo, pues es muy difícil porque vas muy a ciegas y bueno, pues es guiarte por tu intuición, pues crees que te puede haber funcionado esto, crees que puede haber sido lo otro, pero al final es pues sacar el dedo un poco al aire y confiar. Sí, preguntar algunas veces también, Claro. oye, ¿cómo me has conocido? Etcétera, pero claro, no todo el mundo te va a responder. Pero sí, sin duda es un agujero que hay ahí. Pero bueno, has dicho algo que tiene mucho sentido, que es no nos queda otra que seguir haciendo y el, como se dice, ¿no? El marcador juega a tu favor y al final cuanto más hace es como que más se demuestra Yo es que soy muy fan de eso, ¿no? De ir cosechando y luego... Bueno, pues llega un punto en el que mágicamente no tienes que pedir recomendaciones, sino que te van recomendando y esa es la magia de todo esto. Totalmente. Vale, no hay analytics específico de newsletter, lamentablemente. En cualquier caso, ¿qué herramienta usas para hacer los envíos? MailChimp. Sí, que a día de hoy, para los planes que tiene, porque el plan de pago, si no recuerdo mal, empezaba en 2.500 suscriptores, me parece. Entonces, bueno, para las cifras en las que me muevo actualmente me basta porque estoy en el gratuito y me vale. Tampoco me planteo además a día de hoy el día que llega a 2.500 porque lo veo muy lejano, por lo que te digo, porque es una newsletter muy de nicho, muy específica. Entonces, bueno, no me preocupa. Así que a día de hoy muy contento, o sea, contento en el sentido de que tampoco me he molestado en buscar otras alternativas. Sí que es verdad que una de las obsesiones que, por ejemplo, he tenido este año, que al final he dejado aparcada, pues porque no puedo cubrir, pues es el tema de los envíos que se van a promociones. Me encantaría avanzar por ahí, entender, para empezar, qué palabras claves en el correo son las que activan que ese envío se vaya a promociones o no, porque me pasa muchas veces pues, que yo mismo recibo newsletters que algunas se me van a promociones, otras no, otras se van directamente a spam, que son las menos normalmente, por suerte, pero bueno, también pasa. Entonces, bueno, por ejemplo, pues es una cosa pues que volvemos a lo mismo. No hay manera tampoco muy fácil de controlarlo. Yo no puedo saber, que yo sepa en MailChimp, qué envíos se van a promociones, cuáles se van a bandeja principal. Entonces, bueno, pues es también súper complejo, pero bueno, ya te digo, a día de hoy MailChimp y esa es la que uso. ¿Y hay alguna métrica en la que, bueno, te sea de indicador para decir esto está funcionando más o menos? A ver, la más evidente quizás que es la tasa de apertura, sí, pero tampoco, o sea, es que volvemos a lo mismo. También me cuesta mucho interpretar ese dato, porque me pasó una vez también, no sé si fue este año o el año pasado, que me obsesioné con el tema de la apertura, ¿vale? Quería subirla, quería hacer eso que leí de, bueno, limpiar un poco la lista de suscriptores, de gente que no abre la newsletter y tal. Hice eso de mandar un correo diciendo, oye, llevas X tiempo sin abrir mis últimos envíos, confírmame, por favor, que deseas seguir recibiéndolos. Y, bueno, una de las respuestas que recibí, que me hizo mucha gracia, fue que, oye, por favor, no me borres, que es que yo utilizo no sé qué lector, que, bueno, uno de estos anónimos o que no marca el correo como he leído, pero que sí lo consume. Y, joder, me hizo tanta gracia que alguien desesperado, en plan, oye, por favor, no me borres, que estoy aquí, lo que pasa es que no te lo puedo decir porque uso este lector. Y dije, pues mira, siendo así las cosas, no voy a ponerme a borrar porque, joder, no me merece la pena por subir un 2% la tasa de apertura, perder aunque sea ese único usuario, pero que realmente me está diciendo, oye, que de verdad que yo lo leo, solo que lo leo de otra manera. Entonces dije, mira, pues también me olvido de esto. Entonces, nada, yo en la aplicación de MailChimp, pues después de hacer los envíos y demás, me gusta sobre todo ver la métrica en la que realmente me fijo es cuando hago el envío por la mañana, que sale a las 7:15 de la mañana, los martes y los jueves, en esa horita que hay, hasta las 8:15, por curiosidad miro la tasa de apertura, porque para mí ese es realmente el momento en el cual la gente más fiel a la newsletter, que la usa para su trabajo y que la consume de forma habitual, es cuando la van a abrir. Entonces, bueno, pues me gusta verlo, pero simplemente por ver el numerito. Pero tampoco, o sea, al final, es que como dependes tanto, ya te digo, de irte a promociones o no, de que hayas elegido bien ese titular del correo que a ti a lo mejor te parece muy bueno, pero al final, pues lo mismo. Yo muchas veces intento utilizar, por ejemplo, pues algo de actualidad, pero claro, la actualidad de aquí puede ser no la misma que tiene en Argentina, en México o cualquier otro país desde el que consuman la newsletter. Entonces, bueno, es esa balanza complicada de también conseguir despertar el apetito de esa gente. Sí, si luego tiene herramientas que no te marcan como abiertos, ahí pues ya claro, te han matado ya. Ay, a ver si... No sé si avanzaremos respecto a esto, pero bueno, está muy bien comentarlo porque es verdad que muchas veces se dice, no, eso se soluciona limpiando la lista y no es tan fácil como eso. Ya nos has compartido que, bueno,
no te preocupa demasiado, ¿no? Hacer ese seguimiento de cuántos suscriptores tienes a día de hoy. Has comentado que unos 700 y pico. ¿Cómo ha sido ese crecimiento? Lento, boom, lento, boom, lento. O sea, es una montaña rusa. Es decir, no ha sido en absoluto progresivo. Fue muy lento al comienzo, fatal. De hecho, pensaba ya en dejarlo. No quería seguir con la newsletter porque al final veía que era una barbaridad de tiempo para la cantidad de personas que muy valiosas individualmente, pero como grupo, pues el número al final a mí no me despertaba el apetito de seguir enviándolo. Pero bueno, pues por un cúmulo de circunstancias, por lo que sea, la newsletter se hizo más conocida, llegó más gente y fue como, ya te digo, no fue progresivo, fueron como picos de 100 personas nuevas, picos de llegan poquitas personas, otra vez 100 nuevas, entonces bueno, ese ha sido un poco el crecimiento, pero al final lo más complicado, evidentemente, el comienzo, o sea, esos momentos iniciales de escribirte la newsletter casi a ti mismo y a tus 3 correos alternativos y a tu familia y amigos para darles la turra, eso es lo peor, porque ahí es cuando estás en tierra de nadie y es el momento decisivo de conseguir ya no solo generar buen contenido, que esa es la base, pero es que además tienes que trabajar mucho la distribución porque si no, eso no va a llegar a ningún sitio. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, pues una cosa que sí noté que me funcionaba muy bien y que a día de hoy pues sigue funcionando muy bien, aunque ya no lo hago tanto pues por una cuestión de tiempo, ¿no? Y por lo que te digo, pues porque ya no me fijo tanto en la métrica, era, por supuesto, todo el tema de las menciones. Es decir, en cada envío que hacía, si mencionaba a alguien que era relevante en redes sociales, pues es un poco lo que te comentaba antes. Como en las newsletters es muy difícil saber quién te ha mencionado y dónde lo ha hecho, si tú mencionas a alguien súper conocido porque ha sacado algo muy bueno de tu temática y lo quieres compartir, esa persona no se va a enterar, para empezar, si no estás suscrita a la newsletter o no tienes una newsletter muy grande y alguien se lo va a decir, que es lo menos habitual, ¿no? Entonces, bueno, pues una manera de decirle, oye, te he sacado en mi newsletter, que sepas que estás aquí, pues era mencionarle en redes sociales, es decir, compartir el envío y hacer una mención de, en este envío aparecen 2 puntos, pues tal, tal, tal y tal. Y eso funcionaba muy bien porque esa gente, pues evidentemente, le gustaba el formato, les gustaba verse en el envío de la newsletter y lo compartían. Entonces, bueno, pues ese es, yo creo, uno de los métodos así activos que más he utilizado para, bueno, pues para conseguir esos picos que te digo, ¿no? Dentro de que luego pues han venido de 1000 fuentes, de que te compartan, de que la gente te dé a conocer, más allá de lo que tú distribuyas, y por ahí es como entra gente a la newsletter. ¿Y cómo haces esa distribución? ¿Te mueves mucho en Twitter, en LinkedIn? No sé si lo tienes automatizado o te lo curras a mano. O sea, lo hago a mano en el sentido de que yo programo el envío de la newsletter, como te digo, para las 7:15 y dejo también programado todo lo que puedo de redes sociales, que básicamente, si no recuerdo mal, bueno, sería Twitter, que dejo con TweetDeck, programado un tweet con el enlace al envío, que en mi caso, además, no enlazo al envío, por ejemplo, de MailChimp, de la URL que generan ellos, sino que 15 minutos antes de que se haga el envío lo publico en mi web, en newsletterseo.com, tengo una sección /envíos, que ahí subo los envíos en formato post, como si fuera un artículo. Que, a ver, esto es un poco yo supongo que es una obsesión SEO, que es... Me interesa, oye, sí. Claro, es mi contenido, quiero sacarlo yo antes de que lo saques tú. Entonces, tengo esa pelea con MailChimp de que yo lo saco antes, pues para que se entienda que es contenido que realmente he generado yo, que no lo ha generado MailChimp, aunque ellos luego lo replican en esa URL. Y nada, lo publico ahí y entonces la publicación que hago en redes sociales pues es el título de la newsletter o algún comentario y el link a ese post que en realidad es el envío. Que ahí también hay dos mundos, yo creo. Hay gente que está a favor de compartir la newsletter así y gente que prefiere que sea algo totalmente cerrado, que solo puedas ver si estás suscrito. Yo la verdad es que, o sea, me parecen bien ambas. O sea, al final tienen sus pros y sus contras, son 2 muy buenos métodos, entonces es elegir el que más te guste. Y nada, luego también lo publico en Telegram, que tengo un canal de la newsletter, que pues lo mismo, ahí publico actualidad más en el día a día, hora a hora, por así decirlo, dentro de que no es ahora, o sea, no es una noticia cada hora, pero bueno, si veo algo interesante lo comparto directamente sin esperar a la newsletter, pero también comparto ahí los envíos. Y luego ya esto se empieza a dispersar y es lo que te digo de la pelea esta que tengo con las redes sociales. Lo saco por LinkedIn, a veces no sé para qué lo saco porque es que no entiendo LinkedIn. Sé que sería probablemente de las mayores fuentes que en mi caso para una newsletter de un sector profesional podría conseguir. O sea, hay SEOs, hay miles. O sea, ahí es donde realmente podría encontrar a todo ese potencial público. Pero es que no entiendo LinkedIn, me cuesta mucho comprender cómo hacer publicaciones que funcionen. He visto cosas básicas, he intentado aprender un poco, pues supongo, no sé si ya estará caduco incluso, pero el tema de hacer una publicación y poner el link en el comentario, no en la publicación,
he intentado empaparme con eso, pero es que ya te digo, en el fondo yo creo que odio un poco las redes sociales porque no me gustan, o sea, no las entiendo y entonces no me gusta. No soy como un viejo gruñón con ese tema. No me gusta porque no lo entiendo. Entonces tampoco me interesan tanto como para ponerme con ello. Así que bueno, pues ya te digo, la distribución que hago por LinkedIn, pues a veces incluso ni lo publico, otras veces sí. Se podría hacer de muchas maneras porque además sé que ahora LinkedIn te permite hacer envíos de newsletters dentro de su plataforma, que luego yo me he suscrito a alguna y deben tener un muy buen alcance porque te salta un push, te salta la notificación, o sea que debe funcionar bien. Sí, el crecimiento debe ser, claro, lo están potenciando mucho para que todo el mundo tenga la newsletter en LinkedIn, entonces lo premian una barbaridad. Claro. Entonces, bueno, pues ya digo, pues sería una alternativa más de alguien que busque una forma de distribución, pues igual le interesa probar eso, pero en mi caso, no, pues simplemente es residual. Y nada, y luego por último creo que lo publico en mi perfil de Google My Business, que me hice uno porque me hacía gracia aparecer con la fotito y con el cajón de Google Maps, pero vamos, por ponerlo en algún sitio. Y esa es un poco la distribución. Y luego también, por último, actualizo el post, la landing, por así decirlo, de la newsletter SEO, que es newsletterseo.com, ahora mismo es /suscríbete. Sí. Ahí está el formulario de suscripción, que es la newsletter y demás, y hay un parrafito que pone, y aquí puedes ver el último envío del día tal. Entonces actualizo ese párrafo pues para que esté siempre con el envío más reciente. Y eso es todo. Y a partir ya de ese momento me olvido y eso ya circula, llega a las bandejas, llega a promociones, llega a donde llegue y ya va, tiene vida propia. Bueno, te olvidas, pero desde que le das a programar hasta que realmente te olvidas, ostras, sí, hace bastantes cosas, además. Súper automático, o sea, al final, TweetDeck, entrar, pegar URL, poner titular. LinkedIn, me abro la publicación, escribo el mensaje, lo dejo abierto porque LinkedIn, que yo sepa, no se puede programar al menos desde la plataforma y lo publico a mano a las 7:15. O sea, al final es como... sí, pero depende mucho de que ese día estés ahí, ¿no? Que tengas esos 45, esos 20 minutos. Ah, sí. Quiero decir, si es festivo y te vas por ahí, no puedes depender de me lo dejo todo programado. En ese sentido. Este es uno de los enormes dolores de cabeza que yo creo que cualquier creador de contenido tiene. El tema de tener que estar ahí y que todo realmente gire en torno a lo que tú hagas. O sea, esto pues, no puedes programarlo todo, no puedes delegarlo siquiera todo. O sea, al final, si quieres tener algo de autor, tiene que ser de autor, porque te puedes ayudar, puedes tener, pues ya te digo, no sé, descargar un poco de trabajo, pero al final quien tiene que estar ahí eres tú y es un poco también la esclavitud, casi te diría. O sea, es un rol como muy esclavo, ¿no? Porque te obligas a ti mismo a estar siempre presente, a estar siempre activo, pues, no sé, te vas de vacaciones. Ya no es solo que te vayas de vacaciones y no hagas envíos, que a ver, es súper lógico, ¿no? Y tendría que ser así. Además, yo de un tiempo a esta parte he decidido, vamos, cortar de raíz con eso. Es decir, si me voy de vacaciones no voy a madrugar a las 5 para hacer el envío porque de verdad que no, o sea, es impensable, no es sostenible a largo plazo. Pero claro, ya eso es como un dominó, porque arrastras también que no te vas a informar esos días. Entonces, cuando vuelvas, tampoco puedes hacer el envío nada más llegar porque no estás puesto en lo que ha pasado. Entonces, es una bola que, joder, hay que controlar muy bien mentalmente para no obsesionarte y volverte loco con este tema porque, vamos, se te puede ir la vida en crear contenido y no acabar nunca. O sea. Sí. Y sin olvidarnos que es un side project, o sea, que no es eso es, claro. Efectivamente. Sí, claro. Importante pincelada. Efectivamente. Me queda con la duda, ¿cómo pasas el contenido a la web? ¿Lo hace en plan copia y pega en un post del blog o lo automatizas con alguna herramienta? Me encantaría decirte, lo tengo automatizado, va solo, pero no. No, copia y pega. Copia y pega coge la vista previa del envío, porque no sé en cuál de las pantallas era. Creo que era la vista previa de MailChimp. Me deja copiar todo el texto sin ponerme formatos ni nada, entonces es verdad que es muy rápido porque es copiar y pegar y lo programo y ya está. Pero me encantaría tener automatizado, vamos, el 90% de lo que hago que se podría, pero volvemos a lo mismo, es dedicarle tiempo a crear esa automatización. Entonces es complicada esa balanza, sí. Ok. Después de este desahogo de creadores de contenido... Adopta un creador de contenido. Vamos a otro desahogo que es tema de pasta. Adopta un creador de contenido. Que aquí sí que creo que tienes cositas que compartir interesantes porque, bueno, hace poco, igual ya unos meses, decidiste pasar a un modelo premium, ¿no? De pago. Eso es. Cuéntanos por qué llegó ese momento de tomar la decisión.
Pues mira, al final la newsletter SEO, la única manera que tenía de monetizarla era con los patrocinios, que lo que hacía era que ofrecía espacios destacados a marcas que quisieran anunciarse en el envío y aparecer ahí. Y bueno, pues o sea, era un plan súper sencillo. Apareces en un envío, apareces en dos, más barato si apareces en dos. Y bueno, era un poco la vía que tenía para monetizarla. Lo que pasa es que, a ver, yo veía que, o sea, para empezar, vender no es lo mío. O sea, yo si tuviera que vivir de ser comercial pasaría hambre probablemente porque... O de automatizar cosas. O de automatizar cosas probablemente lo pasaría muy mal, de verdad. O sea, si me quitas lo manual y el no vender, pues muero. Pero es verdad, o sea, al final, a mí todo el tema ese de rollo de ir a anunciantes y venderles el proyecto y demás, me cuesta un montón. No es lo mío, no se me da bien y mira, pues llegó entonces un momento que yo dije que, oye, a ver, estaba bien como vía de monetización, como idea de monetización, o sea, yo creo que para muchas newsletters puede funcionar muy bien, pues un patrocinador, si además, cuanto más especializado tengas tu público, mejor puedes cobrar el patrocinio, porque al final es muy complicado encontrar sitios que te permitan anunciarte en cosas tan concretas pues, como el SEO, como cualquier otra disciplina digital, porque suele estar todo como más englobado en cosas genéricas. Tú además, Entonces, perdona que te interrumpa, pero creo que es interesante porque se dice como, no es que tienes que tener 1000 suscriptores para empezar a monetizar. Tú empezaste a monetizar, no sé, ¿con cuántos? 300 o así, ¿no? Pero poquísimo, sí, era muy nicho poquísimo. y es verdad Eso que es. había marcas dispuestas a pagar por ello. Sí. O sea, y te digo una cosa, o sea, funcionó muy bien. Yo estoy muy contento porque llegaron bastantes marcas. De hecho, lo tengo en la página de suscripción de la newsletter. Tengo los anunciantes que han pasado por la newsletter y, joder, genial que hayan confiado en mí. Lo que pasa es que es un modelo con el que yo, pues ya te digo, entre que no me gusta vender y que tampoco, o sea, no me sentía cómodo. No sé por qué, pero a mí no me terminaba de encajar. O sea, veía que al final la posición del destacado pues o siempre es la misma, pero aunque la rotes, pues no deja de ser un espacio que yo entiendo que para el usuario que consume la newsletter de forma habitual, pues ya era como más fácil saltarlo, ser ciego a esa posición. Veía muy complicado meter más formatos porque ya, pues volvemos a lo mismo, me requieren más tiempo y como decías, esto es un side project, o sea, yo no puedo crear campañas de publicidad enormes con mucha creatividad, o sea, al final ofrezco lo que puedo, que en este caso pues era un espacio en la newsletter. Entonces, como veía que eso no me terminaba de convencer, al final pues lo que decidí fue pensar en buscar otra manera de monetizar el proyecto y de, bueno, pues que realmente aparte de ser un side project, pues oye, que también me aporte a mí económicamente una vuelta, ¿no? a todo ese trabajo. Entonces, sí, en septiembre del año pasado, si no recuerdo, creo que fue en septiembre, sí, decidí lanzar realmente fue un dominio que compré hace bastante tiempo atrás, que era newsletterseo.com, porque lo vi libre, me hizo gracia, dije, oye, tengo una newsletter SEO y está libre en newsletterseo.com, pues voy a comprar el dominio. No lo hice teniendo en mente nada en concreto y fue más hacia finales del año pasado, fueron del año pasado, no, de este año, que ya no sé ni en qué año estamos, fue este Bueno, año. saldrá en 2022, pero sí, Sí, te sí. refieres a 2021. Estaba adaptándome a la fecha de publicación. Pero sí, bueno, es que ahora mismo con el mundo tal y como está ya el tiempo es relativo. Pero sí, entonces en septiembre de este año, perdón, fue cuando decidí esto y bueno, ya te digo, a finales de año pues lo empecé a cocer y nada, la idea era pues bueno, buscar, o sea, ahí sí que yo creo que al final estas cosas surgen de manera natural, es decir, no es solo de las ganas de monetizar, ¿no? De monetizar un proyecto, sino que coincide que tienes ganas de monetizar un proyecto y además tienes ideas que no estás haciendo porque no lo estás monetizando y porque no ves que ya le puedes dedicar más tiempo para lo que te trae de vuelta. Entonces, a mí me coincidió en un momento en el que me apetecía hablar más de SEO, porque ya te digo, pues es que a mí hay que meterme debajo del agua para que me calle con el tema del SEO, en todo en general, pero en el SEO más todavía. Entonces, se me quedaba corta la newsletter, 2 envíos a la semana, sí, muy bien, te cuento un parrafito, 2, 3, pero era poco. O sea, había muchos temas de los que me apetecía hacer un trayazo de texto de estos de un post de 3000 palabras, ¿no? Entonces, claro, la newsletter no te permite esto, porque esto es impensable, porque la gente no se lo va a leer. Y ahí, pues dije, oye, pues ¿por qué no completar la newsletter SEO que siga siendo gratuita? No tengo la intención, o sea, nunca la tuve y a día de hoy tampoco la tengo de hacerla de pago como tal. O sea, yo quiero que siga siendo gratuita, que lo que es la newsletter como tal, pues siga siendo de acceso libre, la información que aparece en ella, pero dentro de eso, pues oye, a la gente más fiel, la gente más interesada, la gente que esté más alineada con lo que cuento, ofrecerles algo más. Y ahí es como nace newsletterseo.com, que en realidad, pues a día de hoy, porque esto es otra, o sea, al final es newsletterseo.com a día de hoy es un mínimo producto viable. Es dar forma a la idea que tenía yo de hacer algo más monetizable, complementario a la newsletter SEO. Entonces, a día de hoy se puede definir como, entre comillas, un medio de pago, porque lo que hago es publicar entradas desarrolladas sobre SEO que enlazo dentro de la newsletter y que, bueno, pues también siguen un poco esa
esa idea de ofrecer actualidad SEO. No tanto cosas atemporales, sino más bien actualidad, que entiendas lo que pasa en el mundo SEO. En la newsletter ya lo cuento, ya enlazo noticias, hago algunas frases comentando el tema, pero con estos contenidos pues me explayo mucho más. O sea, me tomo mucho más tiempo para crearlos, son mucho más extensos. Cuento cosas que quizás no contaría en abierto, pues porque tampoco es cuestión a lo mejor de, pues no sé, a lo mejor incluso simplemente opiniones o formas que tengo yo de ver ciertos cambios en Google o ciertas características de Google. Pues oye, si en la newsletter a lo mejor me corto un poco más, pues en estos contenidos me abro, ¿vale? Me gusta contarlo todo, cuento tal incluso pues cómo hago yo las cosas, qué métodos aplico y todo eso alrededor, pues no sé, pues de un cambio que va a hacer Google que afecta a las webs que analizan producto, por ejemplo, como ha pasado hace poco. Pues bueno, pues me siento, escribo tranquilamente lo que me apetece contar y eso, pues ya te digo, no cabe en la newsletter, pero bueno, sí que cabe enlazado, que es lo que hago. Normalmente pongo el titular porque también este es otro dilema que tengo, que ya digo, al final esto, más que una entrevista, es una sesión de psicólogo de cuéntame tus problemas con tu newsletter. Yo te las cuento encantado. Sí, sí. Porque, claro, otra cosa que me pasa también es con estos contenidos, o sea, tuve por así decirlo, no bastante fricción, pero sí bastante fricción respecto a que, primero, creo que no supe comunicar bien el lanzamiento de la parte de pago, porque sí que di mucho bombo y mucho platillo al tema de la fecha en la que le iba a lanzar, la fecha. Llegó la fecha, pero yo creo que no quedó del todo claro qué es lo que había lanzado, en gran parte porque no lo sabía ni yo, por lo que te digo, es un mínimo producto viable, o sea, a día de hoy es un medio de pago de SEO, entre comillas, pero quiero que sea, a mí lo que me gustaría es que fuera una comunidad, o sea, me encantaría que esto fuera algo mucho más grande y mucho más 360, o sea, que tuviera esta parte de contenidos de pago, pero también quiero tener una parte de cursos, que he empezado ya uno, de dominios expirados, pero me gustaría tener muchos más, que ahí ya sí que entramos un poco en lo más atemporal, pero bueno, al final es ir completando este entramado, digamos, de temas relacionados con SEO. Me gustaría tener también una comunidad, ahora, por ejemplo, con Discord, que se lleva mucho. Entonces, bueno, esos son un poco los temas que me gustaría completar, pero claro, a día de hoy si me preguntas, pues ya te digo, pues es un medio de pago, SEO, un medio de SEO de pago. Entonces, claro, uno de los problemas que tuve, yo creo que es que no lo comuniqué bien, entonces, claro, la gente que a lo mejor no se enteró de ese lanzamiento, leía la newsletter, se llevaban años leyéndola, de repente pinchaban en un contenido y eso les llevaba a un artículo de newsletterseo.com que tú lees los primeros párrafos, pero luego te sale el banner de, oye, si quieres seguir leyendo, paga la suscripción. Y claro, yo entiendo que esto al final es complejo de entender, o sea, no estamos acostumbrados a pagar por consumir, yo el primero, o sea, yo creo que este año ha sido la primera vez que he decidido pagar por consumir contenidos, o sea, antes tampoco me lo planteaba, más allá de Netflix, HBO, que dentro de lo que cabe también son revolucionarios en ese sentido, porque también venimos de ver esto o pirata o en el cine directamente o en la tele con los anuncios, pero no existía el concepto de voy a pagar por ver series o películas. Con los contenidos pasa lo mismo, no existe a día de hoy, sobre todo en España, el concepto de voy a pagar por consumir contenidos. Al final, una newsletter, si quiere ser grande en España y conocida, incluso en mercado de habla hispana en general, tiene que ser gratuita. Eso es así. Luego, ya que llegado a un punto pueda pensar en hacer algo complementario, existe esa opción, pero claro, ya es algo complementario. O sea, no vemos todavía a día de hoy, yo creo, aquí el formato que sí existe en Estados Unidos de, oye, yo soy una marca reputada como periodista en un sector, voy a lanzar una newsletter de pago desde cero, pero porque ya traigo una autoridad que me hace saber a mí que la gente va a pagar por consumirlo. Aquí es muy complicado. Entonces, bueno, pues al final, pues esa es un poco una de las dificultades añadidas. Entonces, lo que te quería contar es el tema de cuando di a conocer esto, lo lancé y demás, sí que me pasó que tuve bajas de la newsletter, evidentemente, pues de gente que no estaba de acuerdo con este cambio de, oye, si esto ha sido siempre gratuito, ¿por qué ahora pasa a ser de pago? Pero bueno, al final, o sea, evidentemente, entre comillas, como me dolió, por así decirlo, en el sentido de que, joder, al final ves que se va gente que a lo mejor ha estado todos estos años suscrita, pero bueno, viéndolo con perspectiva, pues al final la newsletter ha seguido creciendo de suscriptores, es decir, no es que se haya ido para abajo, es que ha seguido creciendo y han llegado suscriptores de pago a la parte del plan de pago, que también uno de los motivos, por ejemplo, una de las cosas que hice como decía, como es un producto mínimo viable, yo no me planteaba lanzar de primeras el precio final que a mí me gustaría que esto tuviera algún día. O sea, tenía muy claro que esto tenía que salir con un precio más barato de primeras, muy barato, y luego ir subiendo progresivamente a la vez que llegan más personas, que a su vez al final es lo que a mí me obliga y me empuja a hacer cada vez más cosas y a convertir esto cada vez más en una comunidad, en un producto 360 más que solo lo que es a día de hoy. Entonces, bueno, pues lo que hice es lanzar con un precio escalado, es decir, los primeros 10 suscriptores tienen este precio, los siguientes 15 tienen este otro, los siguientes 30 tendrán otro.
que es una manera también de recompensar, por así decirlo, a esas personas que, oye, viendo el proyecto en su fase más inicial, pues se encuentran algo que es súper básico, que es súper simple, pero dicen, oye, yo confío en ti, me gustas como autor como creador de newsletter, creador de contenidos, voy a apoyarte suscribiéndome, aunque a día de hoy no estaría justificado por los contenidos, pero yo, por lo que has hecho hasta ahora, realmente es por lo que te estoy pagando, no por lo que me estás ofreciendo aquí en este proyecto nuevo. Entonces, bueno, pues es una manera de recompensar a esa gente que entra inicialmente. Sí, es que esos early adopters son básicos para que vayas recogiendo feedback y sobre todo para tener ese empujón inicial, ¿no? Que es verdad, has mencionado que a día de hoy no estamos acostumbrados a pagar por contenido. Creo que en el círculo que nos movemos nosotros, que es más marketing, etcétera, sí, o sea, está más arraigado, pero bueno, hay que evangelizar mucho y los que los tenemos de pago, pues bueno, tratar de animar a la gente a que lo haga, pero también de pensar muy bien la estrategia, ¿no? Yo es verdad que comparto contigo algo que has dicho, que es la comunicación. Ahí es verdad que creaste mucho hype y el momento en el que lo lanzaste lo contaste, pero es verdad que un chof. Sí, no, a ver, quiero decir, al final, ya te digo, yo estoy metida y sé lo que querías transmitir perfectamente. Pero sí, creo que mucha gente a lo mejor provocaste ese rechazo por eso, pero bueno, quiero decir que de todo se aprende. Esto confirma que no sé vender, como puedes ver. O sea, es que de verdad que se me da fatal. O sea, yo necesitaría una persona que vendiera y yo ya me encargo de generar los contenidos, de moverlos, lo que sea, pero efectivamente, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Al final, esto es una de las cosas malas, entre comillas, malas y buenas de hacer este tipo de side projects, que te expones a unos roles que en tu vida te plantearías de otra manera, que en una empresa con gente con cabeza nunca te dejarían asumir por motivos evidentes, pero que, oye, como es un side project, al final, como estás haciendo algo porque te gusta, porque quieres aprender, porque te diviertes, sea el motivo que sea, o porque quieres ganar dinero aparte de tu sueldo, sea el motivo que sea, al final, a mí lo que más me gusta es esa parte de, oye, no, pues es que te vas a exponer a esto que no tienes ni idea de hacer y si lo haces mal, pues mira, es que te van a dar en la frente y te va a decir la gente qué has hecho aquí. Entonces, bueno, pues esa es la parte bonita también, claro, ¿no? Y sobre todo al final, pues aprender, oye, pues de este lanzamiento, joder, pues yo también saco aprendizajes y en general del día a día, ¿no? Sobre todo de esta parte más de la parte de pago, porque al final de lo que es la newsletter SEO como tal, pues lo que te decía, ya no miro métricas, ya no me preocupo tanto de la distribución, lo tengo como muy mascado, es una rutina que forma parte de mi vida, o sea, es que realmente es eso. Y en cambio, todo este tema de la comunidad de pago, pues es algo totalmente nuevo, que me gusta mucho porque creo que realmente hay mucho camino por hacer ahí, se pueden hacer cosas muy chulas a día de hoy, sobre todo yo lo que veo es que en sectores de nicho hay comunidades que facturan mucho dinero y que funcionan muy bien, especializándose en cosas súper concretas. Escuché un podcast, una entrevista a una persona que tenía una comunidad de ingenieros industriales, creo que era, y facturaba Ahí sí que me explota la cabeza. Sí, y facturaba su buen sueldo y al final, pues oye, escuchas lo que hace, escuchas cómo lo hace y bueno, pues sacas ideas, porque al final es eso, o sea, es lo que le funcione a él, pensar, vale, ¿y yo cómo lo puedo adaptar a lo que estoy haciendo yo? Porque siempre habrá que darle algunos retoques. Entonces, bueno, eso es lo divertido, porque también, por ejemplo, pues una de las cosas en las que quiero trabajar de cara al año que viene es el tema de esa atracción de posibles suscriptores de pago, es decir... Altas, ¿no? Sí, eso claro, te lo iba a preguntar, que cómo consigues nuevas altas, porque sí que en la newsletter tienes un CTA, ¿no? De suscríbete al premium, pero no sé si tienes otra estrategia aparte, viendo tus dotes de vendedor, me imagino la respuesta. Pues fíjate, pues esto sí que me gustaría trabajarlo, o sea, quiero trabajar de cara al año que viene la parte de generar contenidos, o sea, una cosa que tengo muy clara es que es muy difícil traer de la nada a una persona que llega a ti, que no te conoce de antes, y llevártela a una plataforma en la que tiene que pagar por leerte. Eso para mí es un 90% de que no va a funcionar. O sea, de personas que van a ver eso y se van a ir. Sí. En cambio, el túnel que sí veo lógico es crear contenidos, atraer gente a tu newsletter gratuita y cuando ya estén en la newsletter gratuita y lleven un tiempo, que se conviertan, digamos, en suscriptores, ya no de tu newsletter, sino de ti como persona y de comunicador, o sea, de forma que tienes que trasladar a las cosas. Y ahí es cuando realmente puedes conseguir que esa persona se convierta en un usuario de pago. Entonces, ya te digo, para el año que viene, una de las cosas que quiero trabajar es generar más contenidos, no en redes sociales, sino, esto es
la contradicción a lo que dijimos al comienzo en el blog. O sea, me encantaría que incluso la web de Newsletter SEO sí que tuviera una parte más de blog, más de contenidos en abierto y contenidos atemporales, pero con la intención al final de dar a conocer la newsletter SEO por esa parte, pues generando contenidos de SEO. Al final, a quien vas a llegar es a gente interesada en el SEO, invitarles a que se den de alta en la newsletter SEO y una vez ya estén dados de alta, ahí es cuando intentar convertirles a usuarios de pago, pues básicamente ofreciéndoles contenidos atractivos. O sea, es que al final eso es lo que yo juego, ¿no? Intentar coger temas de actualidad de SEO, darles mi enfoque, darles un titular llamativo y con eso, pues conseguir que esas personas vayan a ese contenido, que también aquí es otra batalla que tengo de cara al año que viene, que tengo ahora mismo, que es cómo disfrazar o cómo vestir, mejor dicho, estos contenidos, porque me pasan dos cosas. Por un lado, está el usuario frustrado que va leyendo la newsletter, va haciendo clic en los contenidos y hace clic en uno de los que son premium y no lo ve hasta que no entra y se encuentra el banner. Y eso frustra, porque es, oye, no te voy a pagar, pero tampoco me hagas ir a este contenido si es premium. Pero claro, yo también digo, vale, lo entiendo, pero yo no te puedo decir que este contenido es premium antes de que entres porque no vas a entrar. Entonces, tenemos aquí un juego del gato y el ratón que yo entiendo muy bien al usuario que me lo dice, pero el usuario también tiene que entender muy bien que, oye, no me sirve destacar demasiado que un contenido es premium porque no voy a conseguir que entres y a lo mejor por el titular no te voy a convencer, pero si lees los 3 primeros párrafos quizás dices, joder, mira, es que solo para que te calles y para leerte este contenido te voy a pagar este mes. Y eso es lo que busco. O sea, exactamente lo que busco es eso, que la gente me pague para que me calle, para leerme un contenido, pero que luego se queden por todos los contenidos que vendrán después, que eso es un poco uno de los mensajes que intento lanzar en la web, que es, vas a venir por un contenido, pero te vas a quedar por todos los demás. Y esa es justo la intención, o sea, que la persona entre, pero que una vez entre por un contenido, sea el que sea, me da igual, pero que una vez entre, ¿no? Claro, que se quede por todos los demás. Entonces, ya te digo, pues es una de las batallas, ¿no? De cómo diferenciar ese contenido de pago frente al gratuito, entre el usuario que se puede irritar y yo, que al final lo que quiero es que la gente vaya ahí y vea esos primeros párrafos. Y luego también está el extremo contrario, que es cómo distribuir los contenidos de pago a los usuarios que ya son de pago. Que, por ejemplo, claro, están por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Al final, un usuario de pago de la web de newsletterseo.com es al 99% un suscriptor fiel de la newsletter SEO. Entonces, los contenidos que yo saque, que salen todos en la newsletter SEO, que sean de pago, los va a ver porque van a estar ahí. Quizás no pinche en él y se lo pierda, pero bueno, es raro, ¿no? Porque al final pues va a ser un usuario muy activo que seguramente mira todos los contenidos, entra en ellos y va a ver que uno de ellos es uno de esos contenidos por los que él paga para poder leer. Pero claro, ¿hasta qué punto se puede escalar esta distribución? Es decir, ¿merece la pena crear una newsletter aparte que sea newsletter para suscriptores premium donde vas a encontrar una recopilación, qué sé yo, en lugar de bisemanal, pues semanal de, oye, y tú que eres premium, que sepas que esta semana ha salido publicado esto y lo puedes leer con tu cuenta? Pues no lo sé. Yo era antes partidario de que no, por no agotar a la gente con más envíos y más correos, pero luego, por ejemplo, una cosa que hace Mumbler, en el podcast de Mumbler que hacen Pol y Corti, yo estoy suscrito, me encanta y he visto que una cosa que tienen para la distribución que me ha gustado mucho y que creo que al final voy a acabar haciendo es, cuando suben un nuevo episodio, mandan un correo. Entonces te mandan un correo diciendo, oye, hay un nuevo episodio disponible. Me gusta mucho, la verdad, porque a mí me sirve. Es decir, yo que soy suscriptor de ese podcast, recibo el correo, me lo dejo como no leído y a lo largo del día, cuando puedo, pues yo que sé, sacando a los perros, pues me pongo el podcast y me lo escucho. Pero si no fuera por ese correo, probablemente no me enteraría o no le daría tanto valor, porque lo puedo tener agregado en iVoox, por ejemplo, pero al final es un podcast más que quizás no veo en el momento de revisar qué nuevos episodios tengo para escuchar y, oye, pues de esta manera como que se le da más valor al contenido. Entonces, me gusta mucho esa idea y, por ejemplo, es algo que también me gustaría aplicar a mí con los nuevos contenidos que subo a la web de Newsletter SEO, ¿no? Que sería, pues, enviar un correo, no sé si con cada nuevo contenido o semanal para que la gente esté al tanto. Sí, además eso te da juego a si luego hay algo más, una comunidad o hace otro tipo de contenido, de alguna forma, pues eso, dirigirte exclusivamente a esa gente que paga, ¿no? Entonces no veo tan disparatado. De hecho, Daniel Primo le entrevisté y él tiene una membresía y él decía que, oye, que potenciaba mucho esa newsletter interna, por así decirlo, porque le sirve también para fidelizar y conocer un poco más a la audiencia. Qué bueno. Y sí, totalmente de acuerdo contigo con todo esto que has compartido del premium, y es que cuando pedimos dinero y la gente está dispuesta a pagar,
tu mente como creador cambia y estás todo el rato pensando en cómo superar las expectativas, ¿no? Y cumplir con la exigencia que, bueno, que la gente ha pagado por ello. Entonces te entiendo perfectamente porque estoy también en ese punto. Y bueno, tampoco hay que obsesionarse porque igual llegamos a un punto de burnout, pero bueno, sí que es cosa que hay que trabajar porque ya no somos solo creadores, sino también emprendedores en cierta medida. Totalmente. Muy bien, pues ya para terminar, cuéntame algunas de tus newsletters imprescindibles. ¿Cuáles son? Aquí mi mítico problema de memoria. A ver, por ejemplo, pues la que te comentaba, la de Samuel Hill, me gusta mucho las reflexiones que hace. Creo que son, no sé si son los domingos o los sábados, pero bueno, es una de las newsletters que yo sé que recibo los fines de semana y como que para mí es imprescindible o casi imprescindible leerla porque, no sé, me gusta mucho, ¿no? Como que te deja dándole vueltas a la cabeza. Luego, una que, joder, esta es de un usuario que fue patrocinador de la newsletter SEO, pero que yo no conocía antes a esa persona, no conocía su newsletter, la descubrí a raíz del patrocinio precisamente y me he acabado convirtiendo yo en un usuario de su newsletter, que es la de Emprende Melón, ¿vale? Que es una newsletter, sí, si no me equivoco, creo que era diaria, que, bueno, pues por las mañanas lo que hace es mandar un correo de, bueno, realmente nada en concreto, o sea, es una newsletter de temas muy abiertos, muy relacionado con el emprendimiento, orientada a personas que quieren iniciar su propio negocio, pero no sé, me gusta mucho es lo que hablamos antes, ese tono a lo mejor más canalla que tiene, más divertido, más atrevido de contar muchas cosas, incluso a veces pues con un tono más picaresco, ¿no? Por así decirlo. Pues, por ejemplo, esa me gusta mucho. Al final, de cualquier newsletter, lo que a mí personalmente más me gusta ya como usuario es que tenga algo diferente, que no sea un copia-pega de cualquier otro estilo que ya existe. Sí. Y sobre todo que te deje dándole vueltas a la cabeza, que te deje con el run, sea del tema que sea. O sea, yo, por ejemplo, otra newsletter que recibo muy de vez en cuando, que es la de Víctor Correal, sí, la recibo, o sea, le he descubierto hace poco como creador de contenido, aunque sé que lleva un porrón de años haciendo proyectos súper chulos, pero... Y no conozco muy bien lo que hace, pero es que me gusta mucho el envío que hace de vez en cundo simplemente a los usuarios que estamos dando de alta en la cuenta gratuita, pero porque... No sé, es un envío es que un genio. Es un genio, es que está tan bien hecho. O sea, además, es que te deja como dándole vueltas a la cabeza de, joder, ¿qué acabo de leer? O sea, que este tema que me acaba de mencionar que no tiene nada que ver, pero que, oye, qué bueno. Pues eso es lo que me gusta. O sea, al final que te dejen como, ya te digo, reflexionando y pensando sobre lo que has leído, incluso aunque se salga del tema por el que te diste de alta esa newsletter, que yo creo que es lo mágico, que tú te des de alta en una newsletter por un tema, que te informe de ello, pero que a la vez te aporte algo más, una capa más, que no sea simplemente la información en bruto, que eso es al final lo que han estado ofreciendo durante años la mayoría de las newsletters, que no eran boletines, eran recopilaciones, pues yo que sé, de los medios, pues era una lista de las 10 noticias publicadas o más vistas del medio durante el día anterior, y eso al final no aporta nada. O sea, lo guay, lo divertido es que tenga un estilo propio, que te comenten algo, que te digan algo más de lo que ves en el titular o en el contenido como tal. Sí, por lo mismo lo de siempre, a la diferenciación. Sí. Muy bien. Y por último, antes yo te he lanzado una pregunta a ciegas, ahora me gustaría que tú lanzaras una al próximo invitado que no sabemos quién es. Vale. Tienes muchas preguntas en tu cabeza, ¿alguna? Sí, pero me gustaría tirar una de estas también que le haga dar vueltas. Me gustaría preguntarle si se arrepiente de haber decidido ser creador de contenido, ¿vale? Ya sea de pago o de gratuito, pero si se arrepiente. Esa es mi pregunta, así sin maldad ni nada. Seguro que da juego. Pero claro que sí. Muy bien, y por último, dinos dónde te podemos encontrar y, bueno, suscribirnos a tu newsletter. Vale, pues bueno, en newsletterseo.com ahí encontraréis toda la información, tanto de la membresía premium como de la newsletter gratuita, que a la newsletter como tal es totalmente gratuito suscribirse. Hay un apartado ahí que pone suscríbete, entonces ahí podéis meter el correo, os podéis dar de alta. Y nada, y luego pues redes sociales donde más activo estoy es en Twitter, que es mi nombre y mi apellido, la cuenta, Jakub Motica, que es casi más fácil que miréis los comentarios o las notas para entrar. Porque yo el enlace. Sí, parece no va a ser complicado. Y nada, ahí es donde principalmente me muevo. Y aparte, pues bueno, el canal de Telegram de la newsletter, que también, pues para el que busque cosas más, aparte de la newsletter, actualidad SEO mucho más al instante, pues también ahí comparto noticias. Muy bien, pues Jakub, Joroba, un placer. Has lanzado preguntas, es verdad, pero muy interesantes porque yo creo que dan
dan de sí. Te deseo mucha suerte con esta aventura como emprendedor de contenido y como posible futuro vendedor, quién sabe. Mira, espero que esa parte pueda delegarla algún día. Ahí seré muy feliz. Muy bien, lo dicho, muchas gracias y un saludo. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un auténtico placer, así que bueno, un placer. Cuídate, gracias. Pues efectivamente, Jakub deja muchas preguntas y me ha encantado porque tengo trabajo al respecto para investigar sobre ellas. Me ha gustado también que haya compartido esa preocupación o autoexigencia que nos ponemos los creadores de contenidos, así como ese cambio de mentalidad que sufrimos cuando cambiamos a un modelo de pago. Y hablando de cobrar por contenidos, quiero invitarte a echar un vistazo a Creando Newsletters, que es el hermano mayor de este podcast. Es un podcast premium más una comunidad de newsletteros en los que compartimos pues, preocupaciones, pedimos feedback y conversamos sobre nuestras newsletters. Además, cada semana en ese podcast de pago me permito profundizar en otros temas que me dejo a medias en la newsletter. Visita creandonewsletters.com y crea newsletters en compañía. Hasta la semana que viene.